empezar a grabar. Esperando que se encuentren muy bien, que estén bien de salud sobre todo. Ahí llegó uno más, muy bien. Vamos a dar inicio a la primera sesión sincrónica de este módulo. Este módulo tiene una sesión sincrónica por cada profe. Van a tener una con el profesor Luis Peña, van a tener una con la profesora Jacqueline Páez y van a tener la última del módulo de principios de medición y evaluación conmigo. ¿Ya? Entonces, es una semana por profesor, más o menos así se estructura el módulo. Entonces, una actividad evaluativa por semana, con el profe tienen el foro, con la profe ya que van a tener un cuestionario y conmigo van a tener un informe de estadística descriptiva. ¿Ya? Eso, la idea es repasar los principios de medición y evaluación y al final terminar con algo un poco más práctico, quizás es como análisis de resultados y todo lo que conlleva medir y evaluar en nuestra disciplina, ¿ya? Entonces, los dejo con el profe Luis Peña, quizás él se podría, bueno, aquí todos lo conocen, pero una breve reseña o agregar algo extra que no sepamos nosotros. Así que, Mejor pregunten, pues si ya me presenté yo ahí. bueno, sí. Si Profe, son queda todos alguna duda, suyos. pregunta. ¿Ah? Dele nomás. No, no hay pregunta. Bien, pues, comenzamos entonces. ¿Qué les pareció? A comenzar preguntándole yo a ustedes, ¿no? ¿Qué les pareció los materiales que se subieron, el Power, los apuntes? Porque opté por subirle los apuntes completos, ¿no? De manera que, por ejemplo, en el Power estaba todo resumido, lo que se había sacado de lo otro antecedente, pero era bueno que lo tuviesen por si quisieran profundizar posteriormente en algún tema, ¿no? De lo que estaban expuestos ahí, ¿no? Porque la parte mía en el módulo es respecto de los principios de la evaluación y tomamos fundamentalmente el decreto 67 del 2018 del Ministerio, ¿no? En donde menciona una relación de principios de la evaluación, ¿no? Que son muy simples, muy fáciles de entender, ¿no? Así que un pequeño repasito así los primeros minutos mientras se incorpora el resto de la gente, ¿no? En el primer principio hablaba de qué y cómo los estudiantes están aprendiendo, o sea, acá es relativo al currículum, ¿ya? Debe respetar, digamos, uno de los primeros principios que mencionan en el Ministerio, en ese decreto que les mencionaba, el decreto 67 que está vigente, es qué y cómo los estudiantes están aprendiendo, ¿ya? Y el segundo, que debían tener claridad tanto los docentes como los estudiantes de qué se espera que aprendan, o sea, cuáles son los objetivos que tienen los programas. Y el tercer principio hablaba fundamentalmente de retroalimentación, ¿ya? Y mencionaba también en el cuarto principio de que como proceso evaluativo también tiene la connotación de motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo, ¿ya? Y el siguiente hablaba de la relevancia que tiene el proceso de evaluación y su utilidad. Luego decía que no toda evaluación lleva a calificación, ¿ya? La calificación, uno puede evaluar sin calificar, pero sí tiene que medir, ya tiene que tener evidencias, ¿ya? La evaluación fundamentalmente es una emisión de juicio de valor frente a un resultado o un proceso, ¿ya? Y no se evalúa solo los objetivos de los estudiantes, también da información respecto de si, qué tan eficiente o efectivas son las metodologías que estamos utilizando, ¿ya? Entonces, por un lado, no toda evaluación conlleva una calificación, no necesariamente, ¿no? Y el siguiente principio hablaba de que la calificación debe estar referida solamente a, a aquellos contenidos o materias, ¿no es cierto?, que los estudiantes han tenido ocasión de aprender, ¿ya? Y que existen, bueno, diversas formas de evaluar que tiene que considerar las características, los ritmos de aprendizaje, las necesidades, los tiempos, y las características individuales de las personas. Luego se hablaba de que los estudiantes también pueden participar en los procesos evaluativos, o sea, consideran también la coevaluación, la autoevaluación, se pueden recibir sugerencias de los niños, porque a veces uno es muy
taxativo, o sea, unidireccional, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera ver la disponibilidad corporal de un niño y le pido que me salte el plinto, por ejemplo, en un salto de gimnasia, que a lo mejor a él no le gusta, cuando lo que estoy pidiendo disponibilidad corporal me la puede mostrar de cualquier otra manera, con un balón de vóleo, con una destreza, no tiene por qué ser un salto que al niño le incomoda, ¿ya? Entonces tiene que haber coherencia en ese sentido, tiene que haber validez, llamémosle de otra manera, ¿no? Eh, entonces los alumnos también pueden participar en ese proceso evaluativo, ¿no? Y las planificaciones deberán considerar aspectos de evaluación formativa y potenciar la retroalimentación o el feedback del proceso. Muchas veces uno a la luz de los resultados de las evaluaciones que toman, uno puede inferir que no todo depende de los estudiantes que aprenden, sino también del profesor que enseña. Por lo tanto, yo podría remirar, ¿no es cierto?, mis metodologías, mis ejemplos, de manera de poder optimizar el proceso, ¿no? Y que se debiera analizar continuamente, ¿ya? La evaluación parte con todo el proceso, no está solo al final en la evaluación sumativa, sino que parte con un diagnóstico, parte con un pretest para ver cómo están los niños y cómo evolucionan en las evaluaciones formativas, de manera de ir asegurando el resultado final del proceso, ¿no? Y que la evaluación tiene que ser de alta calidad, de todas maneras. De hecho, tiene que ser válida, o sea, tiene que medir efectivamente lo que pretende medir y no otra cosa, ¿ya? Por lo tanto, habría que evaluar lo que corresponde y resaltar, ¿no es cierto?, las evidencias que dan soporte a la interpretación. Ahora, este decreto 67 es de evaluación, calificación y promoción del sistema escolar, ¿ya? Pero lo que veía yo era fundamentalmente los principios que sustentan la evaluación, que están eh, muy bien resumidos, llamémosle así, en ese decreto 67, que lo tienen ahí ustedes puesto en el PowerPoint que se les entregó. Entonces, la consulta del foro era preguntarles, ¿no es cierto?, ¿cómo ven ustedes esta situación? O sea, ¿dónde están las brechas, ¿no?, en la realidad particular de uno como profesor de distintos cursos, o en la realidad de otros profesores que uno tiene ocasión de ver y conversar y analizar, qué sé yo, ¿no? ¿Qué brechas se daban en esa situación? ¿Dónde estamos al debe con estos principios? ¿Ya? Entonces eso como resumen, digamos, de los materiales que se subieron, ¿no es cierto? Y la participación en el foro para contestar ese tipo de preguntas, ¿ya? Claro, a veces uno ve y el profesor dice, no, este chiquillo yo le bajo la nota porque se porta mal, ¿ya? Bueno, el objetivo no está relacionado con si se porta bien o se porta mal, está relacionado con una ejecución determinada de un contenido determinado, ¿ya? Ahora, si lo tiene incorporado dentro del objetivo, indudablemente sí podría a lo mejor hacer una tabla de doble entrada en que el resultado del objetivo técnico, llamémosle así, o de aprendizaje es este y que se ve influenciado en un cierto porcentaje por el grado de participación del niño, ¿ya? Puedo catalogar o categorizar la participación del niño en bueno, regular, malo, ¿ya? Y podría dentro del objetivo poner, bueno, si el niño tiene un 6 y tiene una excelente participación, bueno, la calificación final es 6,5, ¿ya? Se puede hacer ese cuadro de doble entrada. Eso como un resumen de lo anterior, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Yo les quiero proponer un sistema de evaluación en base al porcentaje de progreso individual, ¿ya? Porque yo he visto muchas veces en la unidad educativa, en los colegios, ¿no? Uno dice, bueno, este alumno tiene mal rendimiento porque, bueno, tiene este problema, tiene sobrepeso, etcétera, es sedentario, ¿no? Entonces tiene este rendimiento que es muy bajo, pero en las clases se ha superado, ¿ya? Y en vez de 20 puntos, ¿no es cierto?, tiene ahora 25, o sea, se superó 5, y eso es significativo, por lo tanto le pongo un 7, ¿ya? Pero ¿por qué le pone un 7? ¿No? ¿Ese 5 vale 7?
¿ya? ¿Vale lo mismo subir de 20 a 25 que de 40 a 45? No, pues son distintos, ¿ya? Entonces, este sistema que les voy a mostrar aquí con un Power primero y después vamos a verlo en una planilla Excel, ¿no? Ustedes se manejan mucho mejor que yo en la planilla Excel seguramente, pero vamos a ver si es factible poder implementarlo, ¿ya? Ahora este sistema se llama, por función del porcentaje de progreso individual, ¿ya? Y como su nombre lo indica, tiene que haber un progreso entre el pretest y el posttest, de lo contrario no me serviría, ¿ya? ¿Me entienden eso? No me serviría porque es un porcentaje de progreso individual, ¿ya? Y poder catalogarlo, poder utilizarlo. Ahora, ¿en dónde se puede utilizar esto? En todas las clases de educación física, en cualquier prueba, ¿no? En que hay un pretest y un posttest y se ve el estado de avance y hay un puntaje de referencia externo también que puede no estar dentro del curso. Yo puedo decir, por ejemplo, un ensayo de PTU, por decir algo, ¿no? Un ensayo de PTU, ¿no? En que en el ideal sería si tiene todas las preguntas, pero con todas, exactamente todas bien, sin ningún error, ¿no? Ese sería un puntaje ideal, que podría ser 900 puntos, 880, qué sé yo. Sería el puntaje ideal. Entonces, esta modalidad combina un poco lo que es la evaluación de criterio con la evaluación normativa, ¿ya? Ustedes tienen claro los dos conceptos, ¿no es cierto? Está también dentro de los apuntes. La evaluación normativa es que contrasta el rendimiento de un estudiante con una norma externa al grupo, ¿ya? Con un cuadro externo. Y la evaluación de criterio, el profesor toma ciertos criterios o pone ciertos requerimientos, ¿no? Para eh, asignar ese juicio de valor. Y este instrumento, como se los voy a compartir ahora, ya después se los mandé también a Rosita, ella se los puede enviar igual que la planilla Excel que vamos a ver hoy día. Entonces lo voy a explicar este procedimiento, ¿ya? Lo voy a explicar y luego voy a explicar ese y la planilla Excel en la cual se registran los datos, ¿ya? De manera de que lo puedan utilizar, ¿ya? De esa forma ustedes, por ejemplo, toman un control determinado, una prueba o lo que sea, que tenga un puntaje, y lo ponen en la columna pretest y luego posteriormente otra en el posttest, ¿no? Y se relaciona con un puntaje externo, un puntaje ideal, por eso es una mezcla entre evaluación normativa y de criterio, ¿ya? Y te arroja un porcentaje de progreso individual que después si tú necesitas calificar o poner nota, puedes transformar ese puntaje en nota, ¿ya? Entonces voy a compartir aquí pantalla. Ustedes me retroalimentan si se ve bien. Compartir pantalla, compartir. Acá. Y ahora subo. Ahí se ve toda su pantalla. Se ve toda mi pantalla, excelente. Entonces ahí Ajá. voy a subir el Power. ¿Lo ven ahí, no es Súper. cierto? Sí. Entonces le vamos a poner la brochita aquí para dejarlo como presentación. Ahí está. Se ve Excelente. bien, ¿no es cierto? Sí. Sí, perfecto, bien. Ya. Evaluación en base al porcentaje de progreso individual. Como decíamos, es una mezcla entre evaluación normativa y evaluación de criterio, ¿ya? Y considera, como también lo dijimos, un puntaje ideal, ¿no? Un puntaje ideal para cada prueba, ¿ya? Ahora, ese puntaje ideal lo pone el profesor en base a su experiencia. Puede no estar dentro del grupo, ¿ya? O puede distar mucho del grupo. No importa, lo que nos interesa es como es un puntaje de referencia externa, no sé, pues puede ser el máximo puntaje de una prueba, como decíamos, una PTU o alguna prueba física, de aptitud física, etc. ¿Ya? El máximo puntaje y arroja un procedimiento evaluativo determinado. Ahora, ¿qué se requiere? Ese puntaje ideal que habría que determinarlo en función de la prueba y requiere tomar un pretest y un posttest, ¿ya? Para poder establecer el porcentaje de progreso individual, ¿ya? Entonces vamos a la siguiente. Nos vamos a saltar porque es una cita de
de Pedro Humá, que fue profesor de evaluación en la Católica del Paraíso, ¿no? En Sausalito, en la Escuela de Educación en ese tiempo, y Stufliving, ¿no? Es una definición. Pero esta es la fórmula del porcentaje, que yo la cambié un poco, ¿ya? ¿En qué sentido la cambié? En que normalmente cuando el numeral de arriba, ¿no? Esta columna de arriba que está, ¿no? Originalmente decía post-test menos pretest. ¿Ya? Yo aquí le puse diferencia entre pre y post-test. De ahí les voy a explicar por qué puse eso. ¿Ya? Y eso partido por la diferencia entre el puntaje ideal y el pretest. ¿Ya? Entonces, diferencia entre pre y post-test, o sea, la magnitud de cambio que tuvo el estudiante al objetivo que yo estaba desarrollando, ¿no? Y que lo medí con un instrumento válido, ¿no es cierto? Entonces, tuvo un puntaje en el pretest y otro en el posttest. Entonces, aquí yo puse la diferencia entre pre y posttest, partido por la diferencia que existe entre cuando él inició su proceso, o sea, el pretest, y la distancia hacia el puntaje ideal o la magnitud hacia el puntaje ideal. Eso multiplicado por 100 y eso me entrega un porcentaje de progreso individual. Y aquí hay un ejemplo de abdominal, dice ejemplo 1, abdominal en un minuto, por ejemplo, ¿no? Como les digo, pueden utilizar esta fórmula en cualquier prueba que pueda arrojar ciertos puntajes. Asumamos que el puntaje ideal sería 60, por decir algo, ¿ya? 60 repeticiones. No es que yo sea partidario de un modelo biomédico de la educación física, pero resulta que la educación física en la actualidad se llama educación física y salud. Por lo tanto, todas las capacidades que uno puede medir, ¿no es cierto?, para la salud, es necesario hacerlos también, ¿ya? Entonces aquí puse un ejemplo de un alumno que en el pretest tuvo 30 abdominales en este caso, o puntos, lo que sea, 30, y en el post-test tuvo 40, o sea, mejoró 10, ¿cierto? Mejoró 10, ¿no? Y eso estaría acá arriba, diferencia entre pre y post-test, 10, ¿no? Ahora partido por el puntaje ideal, ¿ya? Que son 60, menos el pretest, que son 30. 60 menos 30 es 30, ¿sí? Entonces nos queda 10 partido por 30 multiplicado por 100 me da un 33% de porcentaje de progreso individual para él. En el segundo caso, lo hice así bien conscientemente, hice la misma variación, la variación de 10, ¿ya? Para ver si vale lo mismo, y aquí vemos que ya no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque la unidad de cambio, en tanto más cercano al puntaje ideal esté, es más difícil cambiar. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mientras más cercano al puntaje ideal, ¿ya? Es más difícil la unidad de cambio. Si yo estoy en una mala condición física, me tomo un pretest y empiezo a entrenar, no puedo aumentar significativamente mi rendimiento en un par de semanas. Pero ya cuando estoy cerca de un puntaje bueno máximo de un récord es muy difícil ya variar una décima, una centésima de segundo. Por lo tanto, tendría más valor mientras más cercano al puntaje ideal esté. En este caso, 40 en el pretest y en el post-test 50. ¿Ya? 50. Entonces me quedaría 10, la diferencia pre y post-test, partido por la diferencia entre el ideal, que es 60, menos el pretest, que es 40, me da 20. Y 10 partido por 20 me da 0,5, ¿no? Y que al multiplicarlo por 100 me da 50%. ¿Ya? Y acá tengo un caso extremo. Un caso extremo en un caso en que esté muy próximo al puntaje ideal, ¿no? Supongamos que alguien da 59 puntos y el ideal es 60, por lo tanto, diferencia entre pre y post-test es 1. Partido por el ideal 60 menos el pretest, que es 59, también es 1. Me queda 1 partido por 1 igual 100. O sea, igual 1 por 1, 1, multiplicado por 100 es 100.
O sea, con una unidad de cambio, en el tercer caso, obtuve un 100% de progreso individual. ¿Ya? En el caso anterior, con 10 unidades de cambio, pero partiendo de 40 y llegando a 50, o sea, solo 10 del máximo, tengo un 50% de cambio. Y acá con las mismas 10 unidades de cambio que tuve, en un principio que mi primer el pretest fue malo, ¿no? Pero puedo ir mejorando. Sin embargo, aquí también mejoré 10, pero llego a un 33% de progreso individual. ¿Mm? Ahora, originalmente la fórmula para los casos en que a mayor numeral, el numeral más alto, es un mejor rendimiento, la fórmula debería decir aquí post-test menos pretest. Y acá abajo debería decir puntaje ideal, ¿no? Menos pretest. Ahora, ¿por qué le puse yo diferencia entre, ¿ya? Porque si tomo una prueba en que el numeral menor es mejor que el numeral mayor, ¿ya? Si tomo una prueba de velocidad, por ejemplo, o de resistencia, ¿ya? Si tomo una prueba de velocidad, ya tomo 100 metros planos, y un puntaje ideal sería 10, ¿no? A nivel escolar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si el niño en el pretest, ¿no es cierto?, demora 15 y en el post-test demora 13, bueno, mejoró 2 segundos. Pero si dejo, como la fórmula original, me darían números negativos, ¿ya? Entonces habría que, tengo dos posibilidades. O cambiar la fórmula y dar vuelta, ¿no? Y poner acá primero pretest menos post-test partido por pretest menos puntaje ideal por 100. Entonces me funcionaría la fórmula, ¿ya? Como en el caso siguiente, por ejemplo, este es de abdominales en un minuto, por decir algo, ¿ya? Y acá hice uno en un ejemplo, ejemplo 2 dice 40 metros plan, pueden ponerle ustedes la cosa que quieran, ¿no es cierto? Y determina un puntaje ideal de 5 segundos, por ejemplo, en un curso de enseñanza básica, que es. Este alumno en el pretest tiene 8 y baja a 7,5. Y el ideal es 5, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia que me queda acá arriba entre pre y post-test es 0,5, ¿ya? Ahora, la diferencia entre el pretest, que es 8, y el puntaje ideal, que es 5, es 3.0. Lo que multiplicado por 100, 0,5 por 3,0, me da 16,66, 16,6 si lo aproximo ya 17. ¿Ya? Y acá también hice lo mismo que en el ejercicio anterior, dejé la unidad de cambio en 0,5, ¿ya? De un alumno que parte con un pretest con 6 segundos y en el post-test baja a 5,5, es mejor el post-test, por supuesto, ¿ya? Entonces, la diferencia entre 6 y 5,5 es 0,5, igual que el de arriba, ¿ya? Pero este debiera valer más porque está más cerca el post-test del puntaje ideal, ¿ya? Entonces, partido por el, el pretest menos el puntaje ideal y lo multiplico por 100 y me da un 50% de progreso. O sea, misma magnitud de cambio, el porcentaje de progreso individual es mayor en el caso que está más próximo a el puntaje ideal. Y también, en el mismo caso anterior, ¿no? Hice una unidad mínima de mejoramiento 0,1 por 0,1, ¿ya? Si tenía 5,1 y bajó su tiempo a 5, bueno, alcanzó el puntaje ideal, ¿no? Por lo tanto, tiene un 100% de progreso individual, porque me queda 1, 0,1 partido por 0,1 igual 1, multiplicado por 100 me da 100% de progreso individual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Necesito retroalimentación, ¿sí? Sí, se entiende súper. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, ahora, si uno quisiera convertir esos porcentajes de progreso individual, ¿no?, en notas, podría hacerse una escalita acá, o bien en la planilla Excel,
¿no? Si son más avesados ustedes en el uso de la planilla Excel, pueden trabajar con rango, es decir, entre, no sé, 1 y 10% de progreso individual corresponde a nota 4. Entre 11 y 15% corresponde a una nota 5. Entre 16 a 20% corresponde a una nota 6 y lo agregan en la hoja de cálculo de la planilla Excel, les va arrojando. O sea, ustedes ponen el pretest, el posttest, el cuadro siguiente, si incorporan la fórmula, le va a dar el porcentaje de progreso y en el siguiente le va a dar la nota. ¿Ya? O sea, uno tomaría los controles o las pruebas, ya anotaría en una planilla Excel pretest, posttest, y la planilla sola le arroja el porcentaje de progreso individual y la nota. ¿Ya? Entonces, ahora, este cuadro es del porcentaje obtenido y la transformación a nota, es suya, es su idea, es su grado de exigencia. En este caso puse un puntaje ideal 25% de progreso individual, ya podría el niño alcanzar la nota 7, y con un 10% la nota mínima probatoria un 4. ¿Ya? O bien hacerlo más exigente, con 20% un 4, con 30% un 5, 40 un 6, con 50 un 7. ¿Ya? O sea, ese cuadro que lo hacen ustedes es en base a su experiencia. ¿Ya? Pero no se preocupen mucho si el puntaje ideal no está dentro del curso o nadie lo alcanza, no importa, porque es un referente que me va a estar dando o ponderando un porcentaje determinado. ¿Ya? Entonces voy a bajar esta presentación para verlo y voy a subir. Ustedes me dicen, ¿se ve eso? Sí, ahí se ve el drive. Ya, bien. Ahí está la planilla Excel. Miren bien. ¿Por qué puse acá diferencia y no puse pretest menos posttest o posttest menos pretest y así y les puse la diferencia? Porque yo en una planilla Excel tengo la posibilidad, acá tenemos el nombre, el apellido del niño, ¿no es cierto? Su rendimiento en el pretest, ¿ya? Su rendimiento en el posttest, y aquí me arroja el porcentaje de progreso. Ahora, ¿qué fórmula pongo acá, por ejemplo? Acá está en el cuadrito de arriba, ¿ya? Yo pedí que al incorporar esta fórmula acá, ¿no? Se pone, bueno, igual más, paréntesis, ¿ya? ABS, que es para que el sistema me entregue el valor absoluto independiente del signo, ¿ya? Como aparece acá, ¿eh? Lo anoté acá para que lo puedan ver bien, ¿ya? Dice, ABS es una función que retorna el valor absoluto de un número. Es decir, considera el número independiente a su signo, positivo o negativo, más o menos. ¿Ya? Nos es especialmente útil para utilizar el mismo instrumento, tanto para evaluar la mejora en el tiempo o el número de repeticiones, como el caso de los ejemplos que estaba mostrando delante. ¿Ya? Y se usan los paréntesis, bueno, para seguir un orden específico, ¿no es cierto? Los paréntesis internos se resuelven antes que los externos. Seleccionamos el tipo de dato, porcentaje, en la columna de fórmula, para interpretar de mejor manera los resultados obtenidos, ya que de otra manera deberíamos multiplicar el resultado de la división por 100. ¿Ya? Entonces acá si uno va acá donde dice porcentaje, escogí aquí yo, seleccioné porcentaje, ¿ya? En el cuadrito y me arroja inmediatamente el porcentaje, o sea, por eso la fórmula no tenía el multiplicado por 100 acá, ¿ves? ¿Ya? Entonces aquí le pido el valor absoluto de D4, que era el D4, post-test, ¿ya? Menos el C4, que es el pretest, ¿ya? Y eso dividido, como aparecía en la fórmula, ¿no es cierto? Acá, dividido entre, también en el valor absoluto, el 60, que es el puntaje ideal acá, ¿ya? Lo puse acá el 60, menos el C4, C4 que era el pretest, ¿ya? Menos el C4, y apretaba, ¿no es cierto?, acá, o sea, copiaba esa fórmula ahí, lo ponía acá, porque ahí aparece, ¿no? Y
la multiplicación por 100 la saco de aquí, lo pongo ahí y me arroja los porcentajes correspondientes. Ahora, al copiar esta fórmula ahí, que seguramente ustedes lo saben, se posicionan en el vértice inferior derecho, ¿no es cierto? Y arrastran la fórmula para abajo, ¿no? Y les va a ir dando los resultados. Por ejemplo, si un estudiante acá, ¿no? Tiene, por decir algo, 18, ¿ya? Y en el post-test tiene, qué sé yo, 25, ¿ya? El cuadro de acá me va a tirar inmediatamente el porcentaje, tiene un 17% de progreso individual, ¿ya? Entonces, si usan este sistema, ¿no? Igual más paréntesis de absoluto, valor absoluto, ¿no? Abro paréntesis y pongo la fórmula ahí, ¿no? Lo va a hacer de manera automática. Ahora, si no usan este sistema de valor absoluto, que está acá, si no usan el sistema, tendrían que poner acá, para el caso de que el numeral mayor es mejor, post-test menos pretest, ¿ya? Y acá tendrían que poner puntaje ideal menos pretest. ¿Estamos? Y es que en los casos en que el numeral menor es mayor rendimiento, mejor rendimiento, habría que invertirlo. O sea, acá arriba habría que poner pretest menos posttest partido por pretest menos puntaje ideal 60. ¿Ya? Como acá, ¿no es cierto? 60. Y me arrojaría automáticamente el porcentaje de progreso individual. Entonces yo le decía, ustedes pueden poner acá otra fórmula para decir entre tal y tal porcentaje que se asigne la nota tanto, entre tal y tal porcentaje asigne la nota tanto, y ahí por abajo le va a poner la nota. ¿Ya? ¿Qué les parece eso? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí? Muy bueno, profesor. A mí al menos me gustó mucho la forma que Ya. Uy, explico. se me salió de aquí la imagen, déjeme ver cómo vuelvo de... Esto aplica solamente a lo que es condición física. Yo lo No, podría extrapolar a lo otro, puede extrapolar donde quiera. ya, todo lo que sea, Claro, vale, todo claro. Como todo lo que decía, sea puede ser... valor numérico, Claro, yo lo puedo llevar. claro. ¿Mm? Déjame... Ahí está. Lo pueden aplicar en cualquier parte, ¿no? Yo digo, se puede simplificar el trabajo del profesor que trabaja con aptitud física o con puntaje, ¿ya? O a lo mejor, no sé, una serie gimnástica, ¿no? Ponderada con una escala, con puntaje, también, pues cuál sería el puntaje ideal, que tenga todos los máximos puntajes en cada una de las áreas que está contenida dentro de esa ejecución, digamos. Ese sería el puntaje ideal, ¿no? Y si en una primera instancia logra tal puntaje y después este otro, tú ves el porcentaje de progreso. Ahora, puedes ir haciendo esos post-test sistemáticamente, una vez al mes, por ejemplo, ¿ya? Pero siempre considerando el puntaje, el pretest, el primero, el del inicio, antes de iniciar el proceso, ¿ya? Y el último, el primero y el último. Y ahí vas viendo, uy, este niño el primer mes mejoró un 20%, después mejoró un 18%, después mejoró un 17%. Sí, pero el rendimiento va para arriba, ¿ya? Así que eso es lo que quería compartir y me gustaría mucho si pudiesen poder manejarlo. Así que, ¿qué les parece si hacemos un pequeño... nos podemos dividir en dos grupos porque no somos tantos, no son tantos, ¿ya? Entonces, si Rosita los separa en dos grupos Ujú. y ustedes hacen una planilla Excel, ¿ya? Tienen acceso a hacer su planillita Excel ahí, en una de las salas, y ponen, suponte tú, 3 casos y apliquen ese porcentaje de progreso individual, ¿no? Para un caso en que el numeral mayor es mejor resultado y otro en el que el numeral menor es mejor resultado, ¿ya? Vean si pueden hacerlo con el valor absoluto
para poner diferencia entre pretesis y post-test, diferencia entre pretesis y el puntaje ideal multiplicado por 100. ¿Ya? Y si no, habría que hacerlo como les decía yo. O sea, si el numeral mayor es mejor, tendría que poner post-test menos pretest partido por ideal menos pretest. Y en el caso de que el numeral menor es mejor, habría que poner pretest menos post-test partido por pretest menos puntaje ideal. Y eso multiplicado por 100. Ahí le estoy enviando el Excel. ¿Me pueden corroborar que se abra? No sé. Les dejamos un número de minutos para que lo hagan así, grupitos de a 3. Sí, Ya obvio. se puede abrirlo, Rosita. ¿Sí se puede? Ah, yo sí. excelente. Entonces, ¿cuánto les damos, Rosita? ¿Unos 15 minutos? Sí, yo creo suficiente. Es poner caso A, B, C, después usted le pone los nombres de los alumnos, pretest en la columna B o C, qué sé yo, post-test, ingresar la fórmula, ¿no? Ojalá con el valor absoluto, ¿no? Y ver cómo les funciona, ¿ya? Y, profe, si me permite, Después quería lo- hacer un comentario. Por supuesto. Respecto a lo que preguntaba Pedro sobre cómo transferir este sistema como a otros tipos de evaluaciones, ¿no es cierto? Y que piensen que el puntaje ideal también viene desde una pauta de evaluación, pues desde una rúbrica, desde una lista de cotejo, entonces ahí ya es aplicable para cualquier, para cualquier actividad siempre y cuando esté como declarado, porque ese 60 refleja un logro de Claro. cierto indicador, de cierto criterio, y ahí ya puede ser de cualquier actividad, no solamente como de la repetición de la actividad, como repetición de condición física. Claro, si uno quiere evaluar algo con una escala numérica, ¿no es cierto? O con rúbrica, como decía Rosita, bueno, si está en tiene 4 puntos en cada rúbrica para abajo, ¿no? Y tiene 10 rúbricas, 20 rúbricas, son 40, 80 puntos, ¿no? Y antes en el pretest hizo 30, después subió a 45, ¿cuánto? El progreso individual que tuvo, tanto. Mm. Entonces le dejamos, Rosita, unos 10 minutos, 10, Ya, pues. 15 minutos, Ya hice 2 grupos y ahora les debería salir. como para hacer el ejercicio, las dos planillitas Excel de 3 líneas, ¿no? ¿Ya? Que le pongan valores y le agreguen la fórmula y vean cómo funciona. Y después nos juntamos de nuevo en la sala principal acá, Ya, ¿ya? Y lo comentamos. ¿Qué les parece? ya. ¿Ya? Y eso sería por hoy día. Vayan nomás. Ya, ya, profe. Dale nomás. Bien, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué tal la experiencia? ¿Funcionó el sistemita? ¿Sí? Entretenido. Sí. Entretenido juntarse con otros compañeros y compañeras y debatir un poco. Ahí salieron algunas ideas, algunos percances, ¿Ya? algunos alumnos tramposos, pero sí, Claro. me gusta juntarse con los colegas. Esa dinámica, sí. Porque todos tienen experiencias distintas o diferentes. Pero la pregunta es, ¿qué les pareció el sistema? ¿Les gustó? ¿Piensan que es útil? ¿Les ayuda? ¿Lo pueden Muy aplicar bueno, en su profesor. ambiente? ¿Mm? Muy Sí, ¿no? bueno el sistema. A mí al menos me gustó mucho. Me gustó mucho, sobre todo por la forma en la que yo trabajo. Me viene como anillo al dedo. La Ujú. verdad que no lo conocía, obviamente. Y yo hago harto hincapié en el tema de la superación, entonces esto de trabajar con el porcentaje de logro me parece extraordinario, así que me gustó mucho. Ahora hay que aprender a ocupar el Excel nomás. No, No que algo sé, pero, Me algo sé, pasa, me pasa. Nos En la falta, clase, nos falta un curso en la clase intensivo, conmigo un podemos. curso intensivo de Excel y estamos. sí, claro, podríamos tomar un módulo de Excel. Lo voy a que- considerar porque conmigo vamos a ver más cosas de eso. Miren, Eduardo se maneja. excelente, pues. Así que menos mal lo dijeron porque Ah, pero básico, o sea, sí, si es para hacer la fórmula nomás. sí, obvio, así que ahí lo puedo considerar yo. Porque Así que muy bueno. A mí al menos me gustó mucho. bacán. Sí, Sí, también. Dale. algo que quizás consideramos que salió como al debate en el grupo fue el hecho de esa controversia que puede surgir en los niveles. Quizás para los más pequeños es más fácil, pero para los grandes ahí hay Claro. un grado un poco de trampa quizás en el pretest. Claro. Entonces ahí como que surgen algunas dudas de cómo poder aplicarlo, considerando todo esto, estas variantes que pueden ocurrir. Mm.
Obviamente que como decía la compañera, la Iris creo que fue, uno tiene que conocer al grupo antes de quizás de aplicar esta fórmula, estos métodos. Ujú. Creo que también, ¿cierto? Dentro del proceso formativo, dentro del proceso, hacer hincapié, quizás hacer un alto, ¿cómo estamos? Ujú. Y cuantificarlo. Claro. Yo creo que esto que nos está enseñando lo voy a incorporar, no lo tenía, me parece novedoso. Ahí quizá a lo mejor existía, pero no lo había visto. No, sí. Muy bien. Sí, pues son Además, decisiones que tiene que tomar el profesor. ¿Sí? claro, sí, profesor, igual, cuando uno trata de evaluar el progreso individual, a veces uno cae en criterios. Y ahí es a veces lo difícil para llegar a dar a conocer los estudiantes qué tienen que hacer para llegar a su nota máxima, por ejemplo. Ujú. Entonces, toda esta fórmula que uno igual de cierta forma debería explicarle al estudiante, ayuda a tener claro cuál es el proceso para llegar a ese puntaje ideal, por ejemplo, para una actividad. Así Ujú. que para el progreso individual es clave, yo creo que Claro. este lineamiento de fórmulas y todo, profesionaliza el proceso individual. Sí. Ahora, lo más riguroso o menos riguroso va a ser la tabla si uno tiene que calificar, ¿no? Pero no es sinónimo de evaluar que calificar, digamos. Evaluar es emitir juicio de valor, es tomar decisiones frente al proceso. ¿De qué manera, qué puedo cambiar, qué puedo mejorar? A lo mejor mi estrategia, mi forma de presentar, ¿ya? Los ejemplos que puse a lo mejor no quedaron lo suficientemente claros, entonces para la siguiente vez puedo retroalimentar el proceso de manera de asegurar, digamos, un logro final adecuado, ¿ya? Me estaba acordando y no quería dejar de mencionarlo, de Gonzalo que, por tenía la ejemplo, mano levantada hace rato, profe. perdón, Está cansando. Gonzalo, de veras, perdón, Gonzalito, No hay diga Gonzalo. problema, no hay problema. Sí, en realidad, más que nada, lo que me queda así como en duda, si bien la manera, la alternativa es buena, sí, tal vez yo creo que la manera como más correcta sería, como lo mencionó, que sean varias evaluaciones, porque, por ejemplo, si se hace solamente un pretest y un post-test, y de ahí se saca se hace la evaluación, se trata de medir la mejora individual, hay muchos factores que pueden afectar al alumno, tanto emocionales, puede estar enfermo, le puede pasar algo en la casa, y entendiendo que todos son personas, y no porque sean niños no van a tener problemas, o adolescentes con mayor razón, creo yo, pueden afectar el rendimiento, especialmente con pruebas de rendimiento. Entonces, en ese Ujú. sentido, creo que es como recalcar que si al final es una buena alternativa, sería mejor como tal vez sí plantearlo cada mes quizás, o cada Ujú. vez que se pueda realizar el pretest y el post-test que estaba Claro, manifestándose en la fórmula. usando la misma planilla puede ir haciendo una segunda instancia, una tercera, una cuarta, una quinta, de manera de el profesor ver cómo va progresando cada uno de los niños y los niños también ir viendo su propio progreso, ¿ya? Pero Y esa quizás, información, profe, ¿sí? y quizás de repente la nota final sea a base de un promedio del progreso que tuvo el alumno a través de las clases, o, Claro, sea, o de la unidad, no sé, depende de lo que se esté hablando. Creo que por ahí podría sí, ser una sí. muy buena alternativa. Son decisiones que el profesor toma. Usted como profesional, ¿no es cierto?, toma sus propias decisiones. Yo me acuerdo un tiempo que estuve supervisando muchos años práctica docente, ¿no? Yo diría que casi 40 años, imagino, ¿no? En un colegio estaba el profesor trabajando ahí tomando capacidades físicas en la primera unidad del año de aptitud física para la salud, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo me decía, pero ¿qué puedo hacer? Pues, profe, hay gente que es rápida, si toma una prueba de velocidad, se va a ver beneficiado, aunque ni siquiera venga a clase, ¿ya? Le va a ganar a alguien que viene a clase y que tiene más fibras rojas que blancas y tiene una resistencia espectacular, pero en velocidad le va mal. O sea, va a depender de la decisión que yo tome como profesor, es si se va a ver afectado o no el estudiante, ¿ya? Sí, pues le decía yo, entonces mira, te sugiero lo siguiente, ¿por qué no tomas una batería de pruebas, ¿ya? De velocidad, de resistencia, de fuerza, de flexibilidad, de potencia, etcétera, 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 ¿no? Y de todo ese cúmulo de pruebas, ¿ya?
tú sacas los 3 mejores resultados y con eso lo transformas a nota, ¿ya? De manera que, por ejemplo, si la Paulina, ¿ya?, es más veloz que Pedro, ¿ya?, en la prueba de velocidad le va a ir bien, pero si toma una prueba de resistencia, Pedro gana lejos a Paulina. Entonces, si considero la nota de Paulina con la prueba de velocidad, los 3 mejores resultados que tengan, ¿no? Y se los promedio y eso lo transformo en nota, esa sería la nota de Paulina. Y a lo mejor la de Pedro sería la de resistencia, la de coordinación y otra prueba que tenga un buen resultado. Y eso lo puedo promediar y transformar eso en calificación. Y de esa manera respeto el principio de que somos todos diferentes. Tenemos diferentes capacidades, ¿ya? Entonces considerar el grupo de evaluaciones que más favorece a cada uno de los estudiantes. Sería un respeto de la individualidad de las personas. Porque claro, a veces el profesor toma decisiones, ¿no es cierto? Si yo soy, no sé, entrenador de voleibol, ¿no?, y tengo que escoger un deporte para enseñar, algunos enseñan voleibol de primero básico a cuarto medio, ¿ya? Y dejamos fuera todos los otros intereses que tienen los estudiantes y que les podría ir muchísimo mejor, ¿ya? Entonces, claro, uno tiene que preocuparse de eso y preocuparse de la inclusión y preocuparse de las diferencias individuales y afinar muy bien sus planes y programas, ¿no?, los objetivos que está trabajando y cuáles son las estrategias metodológicas más adecuadas para optimizar el logro final. Así es que eso, pues, me alegra mucho que les haya gustado, que le vean una utilidad práctica para su quehacer profesional, y eso yo quedo satisfecho con que les haya gustado y que les haya servido, y me alegro mucho de verlos a todos ustedes, ¿ya? Aunque sea virtualmente, pero bueno, ya mejorarán los tiempos, ¿no?, Eso. para que nos puedan ir a visitar a la escuela Sí. presencialmente. Así que eso, pues, un abracito virtual para todos y ustedes tienen mi correo, ¿ya? Lo pueden pedir a Rosita o a Juanito. Bueno, los correos son súper fáciles, luis.pena@pucb.cl. Así que si tienen algún requerimiento, algo que yo les pueda ayudar, ¿no? Independiente del diplomado, independiente de curso y lo que sea, ¿no? Ustedes me escriben y yo, bueno, a mi idea ya estoy compartiendo todo lo que tengo, así que no tengo ningún problema. ¿Ya? Así es que si yo los puedo ayudar en algo, no duden en recurrir, ¿ya? Estoy dispuesto. Gracias, muchas gracias al profe. Chiquillos, ahí ustedes quieren decir algo, este es el momento. Si no, estaría. El silencio igual es una manera de manifestarse. No, muchas gracias, No, las profesor. caritas las veo, las Son caritas verlo. las veo. Sí. Me satisface mucho y me alegra mucho. Que muy bien. Eso. Mañana Ya. subo el video o ahora en la noche. La presentación, el Excel, todo. Y. ¡Oh! Bueno. Aumentamos la participación del Zoom. Siempre. Bien, Con bien. respecto a lo que ustedes mencionaron del Excel, me gustaría que, no sé si por el grupo de WhatsApp, que me indicaran lo que quieren aprender más o quieren reforzar para yo considerarlo en la sesión que les voy a hacer. Y que sea un poquito más personalizada la cosa. Así que ahí junten sus ideas, qué les cuesta o qué quieren aprender que no saben, para que yo ahí se lo enseñe. Ahí hay una ayudota Voy a poner grandota. Excel. ¿Ah? Bien. Ahí hay una ayuda grandota, le digo. Sí, pues se está usando harto, así que Sí. ahí me avisan. ¿Ya? Eso pues. Un Eso. gustazo y nos vemos la próxima semana con la profe Jacqueline Páez. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias, buena semana. Chao, Chao, gracias. chao. Chao, Chao, profe, chao. que esté Chao, bien. chao. Gracias.